Vamos a continuar con nuestra serie, Nuestro Gran Dios. Y el tema para hoy es Dios está en todo lugar. Salmo 139, 7 dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Qué extraordinario, el salmista está diciendo eso. Hay una anécdota que escuché algunos años atrás. Se trata tal vez a ustedes la escuché en otra oportunidad, de un hermano que estaba invitando a una viejecita que vivía en su rancho, le invitó a la iglesia. Y le dice: es que yo creo en las gallinas y no puedo descuidarlas porque pues se las pueden robar. Y el hermano le dijo: no se preocupe, Dios las puede cuidar a sus gallinas. Bueno, pues así como de mala gana, dijo: pues voy a ir para que no me ponga tanto gorro este que me está invitando. Y el domingo se alistó bien temprano y asistió a la iglesia. Y mientras el pastor estaba predicando, el pastor dijo: Dios está entre nosotros esta mañana. Y el viejito le mira al que lo invitó: ¿cómo que Dios iba a quedar cuidando mis gallinas? ¿Y dónde está? Entonces, pareciera gracioso, es simplemente anecdótico. Pero conforme va pasando el tiempo, conforme nosotros vamos desarrollando nuestra vida cristiana, uno va aprendiendo muchas cosas. Y una de ellas es que Dios está presente hoy aquí en este lugar, pero también Dios está presente allá en Sudamérica, y Dios está presente en África, y Dios está presente allá en Rusia. En donde se reúna su pueblo, Dios está presente. Donde se está adorando su glorioso nombre, Él está presente. Y yo creo que en alguna oportunidad hemos escuchado: Dios está con nosotros todo el tiempo. Y esta frase suena pues bastante cristiana y es muy común decirlo, y trae consuelo a nosotros cuando, por ejemplo, recordamos esa segunda parte de Mateo 28:20 que dice: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Pero quiero hacer notar algo de suma importancia. Fíjese usted, se lo voy a repetir la segunda parte. Dice: he aquí, y preste atención, yo está diciendo el Señor, ¿verdad? Yo estoy ¿con quién? Con ustedes, con cada uno hasta el fin. ¿Cuántos creen esto? A ver, vamos a ver si es cierto. Mientras desarrolle esto, usted vaya diciendo: Señor, háblame. Quiero conocer si verdaderamente yo estoy de acuerdo con esto. Y yo me comporto como si tú estuvieras conmigo en cada instante. Porque a veces lo tomamos como un eslogan que suena bonito. Porque suena bien padre, siendo honesto, ¿sí o no? Wow, todo el mundo, y recibimos consuelo y qué alegría saber que Él está con nosotros. Pero quiero que hoy veamos la implicancia de esta verdad. ¿Qué significa que Jesús está contigo todos los días? Después, no sé si has meditado en algún momento en la implicancia, lo que implica que Dios esté contigo. Tal vez casi la mayoría hemos tenido la experiencia de hospedar a alguien allí en la casa, a un amigo, han tenido esa experiencia, a un familiar, a un conocido, o tal vez a un hermano de la iglesia. Creo que, si no todos, por la mano, la gran mayoría hemos tenido esa experiencia. ¿Han tenido esa experiencia, hermanos? Sí, por acá también. Sí, ¿no? Cuando nosotros tenemos la visita de esa persona, no sé si usted se ha fijado, nosotros de manera automática modificamos nuestros hábitos normales. ¿O no es cierto? Lavas el baño para que no lo vea ahí, que de repente. Y de repente los hombres andamos sin camisa. No, yo no ando así, normalmente siempre estoy bien. Pero vamos a decir, estoy poniendo un ejemplo, que normalmente ando sin camisa, pero cuando llega la visita, ¿qué cosa hago? No puedo andar sin camisa, me pongo, ¿verdad? Entonces, es normal y natural que cambiemos algunas de las cosas de nuestra rutina diaria. ¿Para qué? Para atender ¿a quién? A la visita. Tener la visita de un día es una alegría. No es nada gravoso. ¿Cierto o no es cierto? Sí.
no es incómodo, al contrario, hasta disfrutamos de la visita. Y a veces decimos, ¿y cuándo vienes otra vez? Pero ¿qué tal si la visita ya es por una semana? Como que ya lo pensamos. La visita ya es un poco incómoda y entre más días las cosas se van complicando y la libertad que nosotros teníamos se pierde. ¿Sí o no? Sin duda, una visita nos hace cambiar ciertos hábitos, a buenos o retirar los malos. Y ahora, la pregunta sería, en base a lo que acabamos de leer, ¿qué tal pasar una semana entera con Jesús? ¿Cómo cambiarían tus hábitos si Jesús estuviera presente, así presente, de manera que tú lo observaras, que tú le pudieras saludar? ¿Cómo cambiaría Cristo en persona y en tu casa? ¿Hablarías de la misma manera? ¿Chatearías de la misma manera? ¿Dedicarías tanto tiempo al Facebook de la misma manera, estando Jesús allí presente en la casa? ¿Mandarías los mensajes por WhatsApp de la misma manera? ¿Te pondrías a criticar de otros de la misma manera delante de Jesús? ¿Vestirías como vistes? ¿Visitarías los mismos lugares que habitualmente visitas? ¿Dejarías de asistir al templo estando Jesús allí? Sabiendo que es Él en persona, ¿verdad? Estamos hablando de eso, ¿no? Sabemos que Jesús está en todo tiempo, pero estamos hablando vivencialmente. ¿Verías los programas que normalmente ves? ¿Desperdiciarías todo el tiempo que desperdicias en Netflix? ¿O el programa que cada quien tenga, pues? ¿Escucharías la misma música? ¿Tendrías el mismo tipo de pláticas con los amigos que ahora mismo tienes? No lo sé. El problema es que no nos hemos dado cuenta de este versículo que acabamos de mencionar. Yo estaré con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Y no te has percatado. Se hace muy interesante a mí particularmente esta ilustración. Pues definitivamente, si nosotros fuéramos realmente honestos, definitivamente nuestros hábitos malos tendrían que desaparecer por amor o por vergüenza a ese visitante. ¿Sí o no? Tener una visita así, ¿a quién no le transformaría la vida? Ahora, yo pregunto, ¿qué diferencia hay entre ver a Jesús en persona y el saber que Él está todos los días con nosotros? ¿Es una visita tal vez incómoda? No lo sé. Para ti, ¿no? ¿Qué tipo de visita es? Después de algunos días, ¿aguantarías tú tenerlo en tu casa sin hacer las cosas que haces? Si tú te das cuenta, las implicaciones de este pasaje, ojo, yo no lo escribí ese pasaje, están en la Biblia. Estaban en su Biblia, ¿sí o no? Las implicaciones de este pasaje, de este texto que leímos, amados hermanos, son impactantes definitivamente. A muchos no les gustaría que Jesús esté en cada minuto con ellos. Esta verdad que acabamos de leer, debería cambiar radicalmente entonces nuestro comportamiento. Si nosotros somos capaces de comprenderlo y esta verdad la guardamos dentro del corazón, ¿sabe qué? Habremos dado pasos agigantados de lo que significa el cristianismo y vivir bajo la voluntad de Dios. El asunto que muchas veces dicen, Dios está aquí, créelo y todo el rollo, ¿verdad? Pero luego aquí o en el lugar donde se reúnen, sí, todos muy santitos y todo. Sale a la puerta y se quitan el hábito de cristiano y se comportan de otra forma. Pero el Señor dice, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Estaré con vosotros. ¿Y por qué lo promete? Porque lo prometió no solamente a los mexicanos,
No solamente los regios, lo promete a todo aquel que es hijo de Dios en cualquier parte del mundo. Y para que haga eso, él tiene que tener un atributo extraordinario, y ese atributo se llama la omnipresencia de Dios. El Salmo 139 que leíamos al empezar, 139:7 dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu?, dice el salmista, ¿y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, y podría decir, si fuera a trabajar, ahí estás tú. Y si me voy de vacaciones, ahí estás tú. Y si me voy de repente a hacerme la manicure, ahí estás tú. Y si me voy de repente a comer a Chili's, ahí estás tú, Señor. Pero también de repente si me voy a comer a los taquitos de la esquina, ahí también estás tú. Sí, capta la idea de un mensaje extraordinario. Y si voy a chismosear, Señor, ahí estás tú. No sé si va viendo las implicancias. Wow. No sé si usted va comprendiendo lo que implica este pasaje, hermano. Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, ahí estás tú. Esto justamente es la omnipresencia de Dios. Así como el domingo pasado vimos que Dios no está limitado en el tiempo, ¿recuerdan? Está a lo largo de todo el tiempo. Cuando nosotros hablábamos de la eternidad de Dios, decíamos que Dios no tiene principio ni tiene fin. Así también Dios no tiene límites de espacio. No se puede decir que Él mide tantos kilómetros de alto y tantos kilómetros de ancho. Él no tiene dimensiones. Aunque a veces digamos Dios es más alto que los cielos, simplemente es para que nuestro cerebro no vaya a estallar y no se vayan a quemar ahí los fusibles de nuestro cerebro, porque no comprendemos la magnitud de la grandeza de Dios. Es una forma de expresar su grandeza, pero no es que Dios esté encima de hasta ahí llega, no, Él excede todo conocimiento. Dios está aquí. ¿Cuántos saben que Dios aquí está? Es verdad. Y Dios también está en Sudamérica, y Dios también está allá en el África, y Dios está en la China. Y en todas las iglesias compradas por su sangre, Dios está en todo lugar al mismo tiempo. Porque no somos la única iglesia que se reúne a esta hora. Hay otras iglesias a esta hora, ¿sí o no? Tanto acá en el estado de Nuevo León o acá en la República Mexicana. Pero también hay otros que tenemos horarios similares, que donde también están reunidos y Dios está presente. Y este es otro de los atributos que tiene nuestro Dios, el cual es un atributo no es comunicable. ¿Por qué? Porque es un atributo que no comparte con ninguna de sus criaturas. Mientras que nosotros solamente podemos estar aquí ahora y al rato cuando terminemos de repente en la casa o en el restaurante comiendo, ¿verdad? Dios está en todo lugar al mismo tiempo. Y si te vas a la prepa, pues también ahí está. Si te vas a la escuela, también, aunque tú no creas, ahí también está. La palabra omnipresente, omni, si se dan cuenta, tiene el prefijo omni. Omni quiere decir todo. Omnipresente es presente en todo lugar. Por eso se llama omnipresente. Sabemos que Dios fue el que creó el espacio, fue creador del tiempo, y entonces ni el tiempo ni el espacio lo pueden sostener a Él. Entonces, hermanos, cuando nosotros sabemos que Él hizo toda la creación, creó el tiempo y el espacio, entonces no es difícil pensar que Él verdaderamente está sobre todo. Él es el Señor del tiempo y Él es el Señor del espacio. Es extraordinario. Deuteronomio 10:14, por ejemplo, nos dice: he aquí, de Jehová tu Dios son los cielos, y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Yo quiero señalar algunos errores en cuanto a la omnipresencia de Dios. Porque el hombre siempre trata de sacarle la vuelta a la palabra. Aunque la palabra es clara, trata de sacarle de cómo cambiarle, ¿verdad?
Por ejemplo, hay algunos que dicen, es que ya no se debe dar diezmos en la iglesia. Bueno, es cierto. No se debe dar diezmos porque ya no estamos en el tiempo de la ley. Bueno, los diezmos no se dieron en el tiempo de la ley, se dieron antes todavía de la ley. Tal vez no deberíamos llamarle diezmos, pero deberíamos darle de acuerdo como nosotros hemos sido prosperados, dice la Biblia, ¿no? Y eso está en el Nuevo Testamento. No le pongas diezmos, ponle lo que tú quieras. Porque si fuera diezmo, no solamente darías el 10%, sino tendríamos que dar ¿cuánto? El 23%, ¿no? Entonces, tendríamos nosotros, imagínense, ¿por qué alguien dice, es que yo no creo que se deba dar el diezmo? ¿Por qué lo dice? Yo no creo que deba ser el 10%. ¿Por qué cree que dice? ¿Porque quiere dar el 15%? ¿Porque quiere dar el 20%? ¿O porque siempre quiere dar menos? Le queremos siempre sacar la vuelta a poder dar. ¿Sí o no? El hombre tiene esa naturaleza. Bueno, no vamos a hablar de diezmos y ofrendas ni nada, porque sabemos que cada uno traemos de corazón, de como nosotros hemos sido prosperados, ¿verdad? Entonces, mire, hay una doctrina filosófica que enseña que Dios es todo y todo es Dios. Que la madre naturaleza es Dios, que los pájaros que vemos tan hermosos y que cantan al amanecer, pues también es Dios, que el ser humano es Dios o por lo menos parte de Dios. Es decir, la creación entera es parte de Dios y todo es Dios. Y parecía que padre, ¿no? Que Dios está en todo, porque hablando de la omnipresencia, ¿no? Que Dios está aquí, está allá y está en todo lugar. En una oportunidad, un predicador famoso, pero no bíblico, porque el que tenga más gente no significa que sea bíblico, dijo, mira, tú puedes abrazar un árbol y ahí sentir la presencia de Dios. Qué ridículo, ¿no? ¿Sabe cómo se llama que Dios está en todo y todo es Dios? Eso se llama panteísmo, no es nuevo, eso se llama panteísmo. Entonces es alguien que no conoce la palabra de Dios, no sabe lo que es la omnipresencia de Dios. Es muy distinto decir, por ejemplo, que Dios está en el aire, a decir que Dios es aire. Son cosas totalmente diferentes. ¿Sí? ¿Capta la idea? Es diferente. Una cosa es la creación de Dios y otra muy distinta es Dios mismo como tal. A veces esto, hermanos, la verdad, suena lindo a veces escuchar poemas diciendo que todo es Dios y Dios es todo, pero ¿sabe qué? Esa es una falsa concepción de lo que Dios dice de sí mismo en su palabra. Jeremías 23 dice, yo soy Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Está hablando Dios. Él completa y llena todo. Entonces el ateo pregunta, o el niño inocente, o el humano despistado, dice, ¿dónde está Dios? Y los que creemos, los cristianos genuinos, podemos responder, ¿y dónde no? Porque evidentemente Dios está en todo lugar, pero no del mismo modo. Y es lo que voy a explicarles a continuación. Dios está en todo lugar, pero no de la misma forma. Por ser Él omnipresente, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo están necesariamente presentes por su naturaleza. ¿En dónde? En todo lugar. En cada uno de los lugares posibles existentes, ahí está. Sin embargo, cuando leemos pasajes como Proverbios 15:29, por ejemplo, dice, Jehová está lejos de los impíos, pero Él oye la oración de los justos. Por eso, fíjese, cuando sucede de repente un terremoto y ves a un impío que nunca quiso saber nada con Dios, a un rebelde que no le importó Dios, y orando, tú dices, ¿será que Dios? Cuando la Biblia dice que Jehová está lejos de los impíos. Entonces, que alguien nos explique entonces esto. O alguien va a decir, a ver, explícame esto. No dice que Dios está en todo lado y ahí dice que está lejos. O sea, ¿qué onda? Me confunde, ¿verdad? Podemos nosotros tener esa idea. Decir que Dios está en cada lugar muchas veces podría malinterpretarse. Pues es difícil que nosotros podamos concebir que Dios, por ejemplo, esté en un antro, en un bar, ¿sí o no?
¿Es difícil concebirlo o no? Claro. O que esté ahí en un table. ¿Puede concebirse que Dios esté ahí? Dios es omnipresente. El problema va que atente en contra de nuestra religiosidad. Y muchas veces nuestros paradigmas nos detienen a pensar, entonces ¿quién está o no está? Él es omnipresente, entonces ¿cómo no está? Porque si no está ahí, entonces no podrá juzgarlo a los que están ahí adentro, porque no sabe qué pasa. No sé si van captando la idea. ¿Podrá estar Dios en un laboratorio de drogas? Ya la entendieron. De la misma forma, a ver, vamos a ver el paralelo. ¿Podrá estar Dios de la misma forma aquí en medio de su pueblo, verdad? En medio de todos nosotros, que en un laboratorio de drogas? ¿Podrá estar de la misma forma? La misma manera que en un antro, de la misma manera que en un prostíbulo, ¿podrá estar de la misma manera? ¿Se dan cuenta? Tenemos que nosotros comprender todas estas verdades. Hermanos, aunque Dios está en todo lugar, se puede decir que no está con la misma actitud o del mismo modo en todo lugar. Que no se manifiesta de igual forma en un antro pues que en la iglesia. Pero sí está, pero su manifestación es diferente. Al decir Dios está cerca o decir que Dios está lejos de algo o de alguien, como acabamos de leerlo hace un momento, esa es una expresión para que nuestra mente tan corta, tan pequeña, pueda comprender, pueda entender que Dios, por ejemplo, está cerca de los que le buscan y lejos de los impíos. ¿Pero qué implica? ¿Sabe qué? Está lejos en actitud, no en distancia. La actitud de Dios está lejos de los impíos, de verdad, pero no en distancia, sino en actitud. Y está cerca de los que le buscan en actitud, aunque también en su presencia está en todo lugar. Dios pues está en todas partes, y cuando se dice que Dios está cerca es porque está en comunión con sus hijos, en comunión con su pueblo. Y cuando dice que está lejos es porque está en desacuerdo. A eso se refiere, que está lejos de los impíos, porque está en desacuerdo. Es la razón por la que no estaría Dios presente en un antro con la misma actitud que puede estar en medio de su pueblo, que le alaba, que le exalta y que busca su presencia. En una iglesia donde busque su gloria, lógicamente no va a ser con la misma actitud. Es como, por ejemplo, de repente nosotros hemos tenido o tenemos familiares católicos y nos invitan al funeral. Pues tenemos que asistir, es un familiar y vamos. Y tal vez usted está apoyando a su familia, a sus amigos, y es la razón por la que usted asistió. Pero nosotros no estamos en comunión con ellos, nosotros nos sentimos incómodos. Estamos ahí, nuestra presencia está ahí, pero estamos incómodos. No estamos de acuerdo con todo lo que se dice, no estamos de acuerdo con la liturgia, no estamos de acuerdo con las tradiciones, no estamos de acuerdo con los rezos, no estamos de acuerdo con las repeticiones que se dan. Pero estamos ahí. Es decir, no tenemos la misma actitud, pero estamos presentes. Pero a la vez estamos lejos. No nos estamos mezclando. ¿Sí capta la idea? Tal vez no es exacto, pero un poquito que quiero que aproximemos a esa comprensión de por qué Dios está en todo lugar cuando a veces dice que está lejos. Justamente es por actitud. Así, hermanos, Dios está entonces en todas partes, pero no está en comunión en todo lugar. Hechos 17, 24 dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Versículo 27. Para que busquen a Dios y en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros.
porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Es interesante cuando nosotros leemos que dice, no habita en templos hechos por manos humanas. Y esta es una verdad muchas veces malentendida en ambos sentidos, para bien o para mal. Para mal, pues a veces podríamos poner, por ejemplo, que cuando he escuchado a algunas personas, ¿verdad?, que se expresan, pues sí, es verdad que Dios está en todas partes, entonces ¿para qué vamos a ir a la iglesia? No tiene sentido. Son ignorantes, no conocen a Dios ni conocen su palabra. Entonces, ¿qué dice esta gente? Yo leo en mi casa, yo estudio la Biblia en mi casa, yo me predico, yo oro y yo canto, porque Dios está en todo lugar. Es un ignorante en la palabra, es un ignorante de Dios. Y muchos, por esa ignorancia, aunque tengan 20, 30 años, no conocen de Dios. Y si no conocen de Dios, lo más probable es que no sean salvos. No digo que no, pero lo más probable, imagínense. ¿Por qué? ¿Dónde mostrará los frutos, el fruto del Espíritu? Tú puedes querer salvar a tu familia, pero ¿sabes qué? No es bíblico. Es que yo no necesito de un templo hecho por manos de hombres, ¿no? Aquí está Dios conmigo en mi casa. Qué inteligente parecen, ¿no? ¿Verdad que parecen inteligentes? Y wow, mira. Pase un poco tu cerebro, ¿no? Que no me había dado cuenta que no es necesario ir a la iglesia. Como Dios está en todas partes, pues me quedo viendo el fútbol, me quedo jugando con mi smartphone, ¿verdad? Que estoy a mitad de juego y si me voy a perder las vidas, ¿no? Entonces, me quedo desayunando aquí, bien padre, mi menudo, mi barbacoa, déjame con mi barbacha acá un rato porque tengo que disfrutar, ¿verdad? Aquí hasta el mediodía, ¿no? O me quedo durmiendo simplemente hasta muy tarde. Es que Dios finalmente está acá, aún duermo y ya, sí, pero no hay un entendimiento de quién es Dios. ¿Por qué? Porque ¿qué hacemos entonces con las escrituras que hablan de congregarse? No dice si tú estás enfermo no te congregues, salvo que estés internado en el hospital y es otra cosa, ¿verdad? No dice si estás con la gripa no te congregues, o si estás con alguna situación no te congregues, no dice nada. Nada al respecto. Es más, Hebreos 10, vamos a Hebreos 10, versículo 23. Mire lo que dice. Hebreos 10, 23. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Mantener firme es que no se tambalee, ¿verdad? Mantener algo firme. La profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. O sea, nosotros vamos a mantener la firmeza no en base a nuestras fuerzas, sino en lo que Él ya ha prometido para nosotros. Eso nos va a hacer que mantengamos firmes. Versículo 24. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Yo pregunto, si no te congregas, ¿cómo vas a considerar unos a otros para estimularse al amor y a las buenas obras? Si estás como llanero solitario. Eso es imposible. ¿Cierto o no? ¿Verdad? Versículo 25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Fíjense ustedes. Ya Cristo viene, pero entonces hay que ayudar. Hay que ayudar para que puedan no dejar de congregarse. Es que lleguen a la iglesia, que vengan. Es necesario entonces, usted se da cuenta, es necesario estar aquí para estimularnos unos a otros a las buenas obras. Es necesario estar aquí para ayudarnos a poder crecer, a desarrollarnos. Vimos la semana pasada que no somos perfectos, que nosotros necesitamos cambios. El único que no cambia es Él, pero nosotros necesitamos cambiar. Además, infinidad de pasajes hablan que nosotros debemos perfeccionarnos unos a otros, que Dios constituyó dentro de la iglesia ministerios, talentos, dones para capacitarnos en la obra del ministerio y edificación del cuerpo de Cristo. Imagínense a alguien que tenga un talento y diga, no, pero yo no me voy a congregar, yo finalmente puedo cantar porque yo toco la guitarra y así que bien padre, yo puedo adorar a Dios en mi casa.
¿A quién está edificando? Lo único que está demostrando es un sentido de orgullo y ególatra. Y ese es el espíritu de Cristo en el corazón. Porque la indicación, las instrucciones es que los dones y talentos los pongamos al servicio de la iglesia. Yo no voy porque es que no sé qué, es que no sé cuánto. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? O sea, estamos yendo en contra de lo que Hebreos nos insta a hacer. Quiero que sepan, hermanos, Dios no es como nuestro celular. Si yo les dijera, a ver, préstame su celular a todos ustedes, voy a checar qué aplicaciones tiene. Estoy seguro que cada uno de ustedes tendría aplicaciones diferentes. Casi todos tendrían WhatsApp, vamos a decir. Casi todos tendrían Facebook. Pero, por ejemplo, vamos a decir, una aplicación de finanzas, de repente tendría un hermano que trabaja en finanzas. Otro, aplicación de periódicos, tendría alguien que le gusta leer y estar al tanto de las noticias. No todos tendrían todos. En fin, cada quien instala ¿qué? Las aplicaciones que más usa o que más le gusta, que más le agrada. Pero, ¿sabe qué? Con Dios, muchas veces quieren instalar. Yo quiero instalar a Dios. A mí me gusta solamente que me hablen de amor de Dios. A mí no me gusta que me mencionen de justicia, no me mencionen de la ira de Dios, a mí no me mencionen del castigo de Dios, no. A mí me gusta que me motiven para yo seguir adelante, a mí me gusta que me levanten, ¿verdad? Y que siempre me estén aplaudiendo porque yo tengo mi ministerio. Si usted se da cuenta que estamos eligiendo la aplicación de Dios que nos gusta. ¿Sabe qué? ¿Sabe una cosa? Dios es indivisible. ¿Está o no está? ¿Lo tienes o no lo tienes aunque digas que lo tengas? Dios no son diversas aplicaciones. Dios es indivisible y está presente en su amor, en su ira, en su juicio, en su justicia, en su misericordia, en su compasión, en todo. No podemos hacer eso. Así también se malentiende entonces en otro sentido. Fíjense, ya vimos la parte negativa, ¿no? De cómo, entonces si Dios está en todo lugar, entonces ya no voy. Pero se ve de otra manera. Si Dios está en la iglesia y habita en las alabanzas de su pueblo, ¿no? Todos sabemos que así está. Pero ¿qué quiere decir esto? Que solo podemos disfrutar de su presencia acá en la iglesia, que solo acaso que cuando abrimos nosotros la Biblia los domingos, si es que la traemos, ¿será eso verdaderamente? Es que muchos creen que solamente Dios, pues, es lo que sucede. Entonces, ¿qué está actuando? Está actuando como un zombie cristiano. Porque solamente está haciendo, esto, aquí y allá. ¿No? Nadie. Por ejemplo, yo recuerdo cuando era pequeño, yo no podía ni siquiera acercarme, ni siquiera tocar la parte del altar que lo denominaban. Nadie puede tocar el altar porque es sagrado, me decían. Y cuidaban ahí, estaba como guardianes ahí, ¿no? Como pastor alemán ahí está. Cuidando. Lo que se olvidaron es algo. Que Dios no habita en templo levantado de manos. ¿Dios está en este lugar? Evidentemente que sí. Pero sobre todo, ¿sabe qué? Dios habita en nuestros corazones. Dios habita en nuestros corazones. Porque cuando eso sucede, Dios está en la iglesia me comporto bien. En la iglesia trato de dar a la mejor impresión. En la iglesia me comporto con respeto, pero en mi casa soy diferente. En el trabajo soy otro diferente. Y con mis amigos soy peor todavía. ¿Qué está pasando? ¿Qué estamos jugando cuando eso sucede? Porque si Dios está en todo lugar y en todo tiempo contigo, ¿por qué la gente cambia su forma de ser? Pues ¿por qué? Porque hemos malentendido la enseñanza de que Dios está presente en todo lugar, o a veces no es malentender, a veces es ignorancia, pero otras veces, ¿sabe qué cosa es? Es falta de aceptación de que Dios está verdaderamente en todo lugar. ¿Por qué? ¿Sabe por qué?
Porque a nuestra carne no le agrada la idea de que Dios viva todo el tiempo con nosotros y solamente está vigilándonos. Nadie quiere. Eso no es agradable a nuestra carne. Dios no habita, hermanos, en templos hechos por manos de hombres, pero a Él habita en el templo de su Espíritu. En tu corazón, ahí Dios decidió habitar a través o a partir de ese nuevo pacto que estableció. En el antiguo pacto, su presencia solamente sabíamos que estaba en el tabernáculo. ¿Sí o no? ¿Recuerdan ustedes eso? Ahí estaba el arca del pacto. Y esa arca del pacto simbolizaba pues la presencia de Dios. En Éxodo capítulo 25, versículo 21 dice: y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de ahí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. No sé si usted se percata de algo. Lo prominente, lo que estaba en el lugar prominente del arca, ¿sabe qué cosa eran? Eran los mandamientos de Dios. ¿Qué son los mandamientos de Dios? Su palabra. Su presencia está con más exactitud. ¿En dónde? En su palabra, más que en cualquier otro lugar. Tú puedes tener de repente un sueño o una visión, pero tu visión tiene que ir acorde a la palabra, no la palabra acorde a tu sueño o a tu visión. A lo largo de mi tiempo mucha gente dice: es que yo siento de parte de Dios. Y decían de parte de Dios. Y yo digo, si estuviéramos en el Antiguo Testamento ya hubiera muerto a pedradas. Porque no se cumplió muchas de las cosas que han dicho. Conozco muchos, no uno ni dos, muchos. Hermanos, el día de hoy el concepto de la presencia de Dios se limita muchas veces a nuestras ideas. Por ejemplo, ¿cuántas veces no hemos oído: hoy no sentí la presencia de Dios? ¿No? ¿Ha escuchado a alguien decir así o no? O tal vez usted lo ha dicho, no sé. Y otros tal vez digan: la presencia de Dios se siente más en esta iglesia. ¿Sí ha escuchado eso? Otros tal vez digan: la presencia de Dios hoy día como que no estuvo. Entonces, ¿qué sucede, hermanos? Que es lamentable que nosotros, seres humanos infinitos, tan ridículos que somos, tan temporales que somos, le encasillemos a la presencia de Dios a un mero sentimiento. ¿Sabe qué? La presencia de Dios está aquí, ¿lo sientas o no lo sientas? Han habido servicios, cultos en los que personas distintas hablan acerca o simplemente hacen comentarios. Algunos dirán: hoy la alabanza estuvo hermosa y la presencia de Dios se sintió con mucha fuerza. Pero el mismo servicio, otra persona se acerca y dice: no me gustó, es que hicieron mucho ruido, el que dirigió como que no me convence, le falta ser más espiritual. ¿Se dan cuenta? Estamos hablando de dos personas diferentes del mismo servicio, pero cada quien tiene sus ideas diferentes. ¿Ven cuál es el meollo del asunto? ¿Sabe cuál es el meollo del asunto? ¿Por qué uno piensa de una manera? ¿Por qué otro razona de otra forma? Hablando de un solo servicio, no hablamos de diferentes servicios, sino de un solo servicio. Para uno le pareció extraordinario ese día, pero para el otro, no pasó nada. ¿Por qué? ¿Saben cuál es el asunto? ¿Cuál es el meollo? La actitud con la que tú y yo vengamos a la casa del Señor. Cuando vienes es con una actitud de que Dios verdaderamente sea glorificado en todo lo que hagas. Entonces, ¿sabes qué? Así va a ocurrir. Pero si vienes con una actitud crítica, si vienes creyendo que tú eres el más espiritual y que tú estás por encima de todos y que nadie es digno ni siquiera de saludarte, si vienes que no, tú eres el súper espiritual y los demás necesitan que tú sean guiados por ti, si tú vienes creyendo que ya no puedes recibir nada y menos de esas personas imperfectas que dirigen la alabanza o ese pastor imperfecto que predica, ¿sabes qué? Acertaste, no vas a recibir nada. Pierdes tu tiempo llegando.
No vas a recibir nada de esa gente imperfecta. ¿Por qué? Porque tu mirada está justamente en esa gente imperfecta que Dios está usando para que el nombre de Él sea glorificado. Sin embargo, cuando tú vienes con una actitud de recibir de Dios y vienes reconociendo que tú necesitas de Él y que la iglesia, no una persona ni dos, la iglesia, porque eso ya hemos hablado bastante, es el medio de bendición que Dios ha establecido. Déjame decirte con seguridad que recibirás justamente lo que tú estás necesitando. Vas a recibir aliento, vas a recibir consuelo, vas a recibir exhortación, vas a recibir ánimo y mucho más. Pero es la actitud con la que tú vengas a la iglesia. Es lo que marca tu diferencia en cómo tú salgas por esa puerta. El Salmo 139:7 es el mismo que estamos leyendo. Dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Huir de la presencia de Dios es imposible. Es como tratar de escapar de tu sombra en el desierto en pleno mediodía. Ni para bien, ni para mal, tú no te puedes esconder de la presencia de Dios. Por consiguiente, mis amados hermanos, entendamos esta maravillosa verdad. Dios está cerca de nosotros. Él está presente en todo lugar. Y no sé, escúchame bien, yo no sé si hoy te convenga esta verdad de saber y entender que Él está presente en todo momento. Pues si no te conviene, entre comillas, porque está conociendo todas tus fechorías, estoy diciendo en un sentido amplio, es tiempo de estar cerca a Él y reconciliarte con Él y decirle: perdóname. Porque solamente mi mente es tan corta y solamente me dedico a otras cosas menos a lo que realmente tú me has llamado. Porque fíjate lo que dice allí en el mismo Salmo que acabamos de leer. Aún allí, o sea, donde tú vayas, es lo que está diciendo, ¿no? Al final, el versículo 10 dice: aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. ¿Lo crees? ¿O qué tal el Salmo 23, versículo 4? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Pueda que tú estás en un valle, el otro está en otro valle y otro está en otro valle, pero tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Dios está contigo en cualquier momento. Dios está contigo en las aflicciones. Dios está contigo en el valle de la muerte. Dios está contigo en la enfermedad. Dios está contigo en la riqueza, pero también en la escasez. No lo dudes. No olvides, oh alma mía, ninguno de sus beneficios. Pero tampoco olvides que cuando tú pecas, ahí está Dios. Que cuando tú chismeas, ahí está Dios. Que cuando tú difamas, ahí está Dios. Qué interesante que algunos ponen versículos de la Biblia sacados de contexto para poder lanzarlos a la gente. Dios que conoce el corazón, ahí también está. Conoce el Facebook mejor que tú y yo. Porque quien dio la sabiduría a esa gente que creó el Facebook, Él es el Todopoderoso, está allí. Que cada mañana que decides no orar, ahí está Dios. Que cuando tú decides no leer la Biblia, ahí está Dios. Que cuando tú decides no ir a la iglesia, ahí está Dios, sabiendo qué motiva tu inasistencia. Cuando tienes la oportunidad de hablar a otros del Evangelio y te quedas callado, ahí está Dios. Cuando estás levantando de repente falsos en contra de algún hermano o hermana, ahí está Dios.
que Dios está ahí cuando estás viendo cómodamente tus programas de televisión o navegando en el internet. Cuando tú comienzas con tus amigotes a platicar y hablar en tus reuniones. Aun cuando se te escapan palabras que no deberían salir de tu boca, cosas profanas, ahí también está Dios. Cuando maldices a tu prójimo, cuando deseas el mal, ahí también está Dios. Que Él es una visita permanente, porque Él prometió estar contigo todos los días hasta el fin. Y te has olvidado que Dios estaba justamente mirando las intenciones que hay en el corazón. Si esta verdad, hermanos, que acabamos nosotros de explicar, no cambia nuestra vida, no sé qué verdad va a cambiarla. Dios está cerca, es más, muy cerca de nosotros. Cuando nosotros estamos pasando una situación complicada en nuestras vidas, muchas veces decimos, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Cuando pasaste por enfermedades, por tribulaciones, por situaciones, por incomprensiones, por injusticias, ¿sabes qué? Y tú te preguntas, ¿y dónde está Dios que permitió esto? ¿Dónde estabas, Dios, cuando yo te necesitaba, cuando mi hijo te necesitaba, cuando mi esposa te necesitaba, cuando mi esposo te necesitaba? ¿Dónde estabas, Dios? ¿Dónde estaba Dios cuando fueron injustos conmigo? Cuando mis padres me abandonaron, ¿dónde tú estabas, Señor? Y la respuesta de Dios es, yo estaba en el mismo lugar, no he cambiado. Cuando mi hijo amado estaba muriendo ahí en la cruz, no he cambiado, sigo siendo el Dios eterno, el Dios omnipresente que abarca toda la eternidad. Justamente allí estaba yo, nunca me fui, siempre estoy ahí, nunca me voy ni me alejo. Y saber que Dios no te deja solo, eso te puede confortar. Podemos refugiarnos en el hecho de que Dios pues está presente. David en el Salmo 139 dijo, tu protección me envuelve por completo, me cubres con la palma de tu mano. Jesucristo, antes de volver al cielo, en Mateo 28:20 les aseguró que iba a estar con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Tal vez estés pasando o enfrentando circunstancias complicadas. Tal vez estés enfrentando el peor desánimo, que ya no quieres asistir. Tal vez estás pasando por el desierto, como lo llamamos. Pero cuando pasas por el desierto, no es que, fíjate esto, no es que Dios se aleja, no dejando de venir, el desierto no desaparece. Es justamente que tenemos que venir porque Dios estaba allí. Y Dios no ha cambiado, Dios sigue siendo el mismo. No importa qué situación pases, de éxito o de derrota, entre comillas, de salud o enfermedad, de alegría o de tristeza, y tal vez muchas veces no sabemos qué hacer. Yo espero que esta palabra reconforte tu vida y entiendas que sus promesas son genuinas y Él no ha cambiado de parecer, que tú puedes descansar en su presencia, sea que seas niño, adolescente, joven, anciano, adulto, hombre, mujer. Dios siempre tiene la respuesta que tú y yo necesitamos, sabiendo, hermanos, que Dios está en todo lugar.